Esta canalización telepática se ha tomado de transcripciones de las reuniones semanales de estudio y meditación de los laboratorios de investigación y desarrollo de Rock Creek y LL Research, cuya traducción y ligeros ajustes en redacción han sido efectuados para este episodio con el propósito de que todo buscador de entendimiento pueda estudiar esta información. Para consultar la fuente original de este material, favor de visitar www.llresearch.org. Oscar Talks interpreta Kuo, canalizado en meditación del 16 de abril del año 2000, sobre la experiencia que cada uno de nosotros enfrentará al morir. Somos el principio conocido como Kuo, y les saludamos en el amor y en la luz del único Creador infinito a cuyo servicio estamos. Agradecemos a cada uno de ustedes por hacer el esfuerzo de unirse a este círculo de búsqueda este día, porque verdaderamente es una bendición y un privilegio el ser llamados a este grupo por medio de la energía de su deseo de buscar y conocer la verdad. Mientras compartimos nuestros pensamientos con ustedes, deseamos hacerles saber que tenemos opiniones e información que hemos llegado a sentir valiosa en la búsqueda espiritual. Son cosas que han resistido la prueba del tiempo para nosotros. Sin embargo, también sabemos que al hablar para un grupo, no podemos ser todo para todas las personas, y en consecuencia, esas cosas que tenemos que compartir pueden o no resonar con su propia verdad personal, y sugerimos que cada uno de ustedes tenga un aparato extremadamente eficiente y muy sensible de discriminación, que es, en su mayor parte, una porción de su intuición, más que una porción de su mente lógica. Cuando escuchen nuestra información, no se pregunten simplemente si suena lógico, porque generalmente suena lógico. Sin embargo, nuestra verdad puede que no se adapte a su búsqueda en este momento, porque hay un movimiento y vida propia de la verdad. Evoluciona para cada buscador, y no queremos que se aferren a algo que podría resultar un obstáculo. Utilicen lo que les parezca útil, y si pudieran, sería muy valioso para nosotros si ustedes simplemente ignoran y dejan atrás cualquier otra idea. Ni nosotros ni nadie somos una autoridad para ti. Tú eres tu propia autoridad. Te recomendamos confiar en esta energía de discriminación que tienes dentro de ti. Y cuando percibas un pensamiento que resuene con el tuyo, tómalo y trabaja con él. Y cuando no sea así, deja ir esos pensamientos que no suenan ciertos. Somos conscientes de que este día hablaremos sobre los procesos involucrados en lo que llamas la muerte del cuerpo físico, y como prefacio de nuestra discusión de este interesante tema, señalamos que vivir la vida es al menos tan interesante como su final. Así que animamos a cada uno de ustedes a no solo pensar en el objetivo o el final de esa gran aventura en medio de la cual caminan ahora, sino a pensar en la muerte del cuerpo físico como parte de una experiencia continua de vivir, que no termina con el nacimiento o la muerte ni con ningún final, sino más bien que cada uno de ustedes es ciudadano de la eternidad, que ya eran en su integridad espiritual una creación antes de la creación del mundo, antes de que el universo como lo conocen fuera creado, definitivamente antes de que esta octava de la creación estuviera presente, pues tú has sido una chispa del único Creador infinito, un hijo del único gran pensamiento original por toda la eternidad. Y no hay final para ti, ni para mí, ni para ninguna parte del único Creador infinito. Habiendo dicho esto, ya nos sentimos más cómodos en enfocarnos en esa porción de la experiencia encarnativa que es la muerte física, y aquello que ocurre directamente después de la muerte física,
Quizá para crear una explicación más coherente, sería de utilidad apreciar el plan básico de lo que este instrumento llamaría la octava de la creación, que representa la creación en la que ahora mismo te involucras. Esto consiste en las, digamos, 7 notas de la existencia en la octava que ahora experimentas, y te pedimos que pienses en el término octava como específicamente musical, o alternativamente como aquello que tiene color. Uno puede verlo como la escala musical, que va de la primera a la séptima nota, terminando en la octava nota, que es también la primera nota en una octava más alta. O se puede ver como el arco iris, con su rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, terminando una vez más en esa octava de color que es, digamos, blanco, o la octava densidad, que avanza sin cambios aparentes hacia la primera nota o densidad de la siguiente octava. La primera densidad es la densidad de los elementos, donde la lección es simplemente ser. La segunda densidad es aquella densidad que disfrutas cuando sales. Es la densidad de los animales y plantas que voltean hacia la luz. Es la densidad de la conciencia, no de la conciencia de sí mismo, sino esa conciencia que desea voltear hacia la luz para buscar crecimiento o alimento. Aquellos que son animales de segunda densidad no siempre buscan la luz para alimentarse directamente, pero buscan plantas y animales que han buscado la luz como alimento. En consecuencia, esta gran densidad es una con el Creador infinito. En ella no se es consciente de sí mismo, pero se es consciente de la verdad. Nunca hubo una flor descontenta, por ejemplo, ni una criatura salvaje rebelde. Estas entidades saben quiénes son y no tienen dudas relativas a su naturaleza. Es en la tercera densidad que ahora disfrutas, en la forma que este instrumento llamaría un ser humano, que experimentas esa autoconciencia que pregunta: ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis metas dentro de esta experiencia? Las densidades más altas después de la tercera pivotean sobre la tercera densidad, porque en esta los seres conscientes de sí mismos reconocen su situación y determinan la naturaleza de su ulterior búsqueda. Esa búsqueda tiene que ver con amar, y surge la pregunta: ¿cómo expreso amor? Por lo general, esto se concibe en términos de servicio y la cuestión de cómo amar se convierte en la cuestión de cómo servir. Hay 2 opciones básicas de servicio para aquellos que han llegado a este punto en su evolución espiritual. Una opción es servir al Creador sirviendo a los demás, como si los demás fueran iguales a uno mismo. La otra opción es servir a los demás animándolos a servir a uno mismo. El razonamiento es que el yo es el Creador, y en consecuencia, cuando otros sirven a uno, están sirviendo al Creador. A esto se le llama el camino del servicio a uno mismo, en contraposición al camino del servicio a los demás. Y en muchos sentidos resulta difícil para aquellos dentro de la tercera densidad, especialmente para los viajeros, reconocer la diferencia entre el servicio a uno mismo y el servicio a los demás, pues aquellos que desean actuar en términos de servicio a uno mismo son por lo general seres extremadamente dinámicos y carismáticos, que desean controlar y manejar los asuntos de los demás para su propio bien. Esto puede ser extremadamente fatigoso y difícil de manejar para aquellos cuyo enfoque es el de servir a los demás, y es definitivamente un reto para un ser orientado a servir a los demás enfrentarse a aquellos que desean controlar o manipular. Solo podemos alentar a aquellos que buscan avanzar a través del servicio a los demás a continuar en ese camino en la fe de que, independientemente de las aparentes desventajas de esa actitud o punto de vista, las energías involucradas en responder siempre en términos de servicio a los demás, con el transcurso del tiempo comenzarán a tener su propio impulso, moviendo al ser a un punto de vista lo suficientemente distinto
como para que los esfuerzos de manipulación de aquellos en servicio a uno mismo sean vistos con menos miedo y provoquen en cambio el deseo de orar, cuidar y amar a esas entidades que aparentemente desean manipularte. Este tipo de elección inicia un proceso que hemos llamado polarización, y durante el resto de tu experiencia en tercera densidad, una vez que has comenzado a manejarte con esta elección básica, te verás repetidamente y en varios niveles, a medida que avances por esta encarnación, observando, evaluando y respondiendo a situaciones en las que se presenta repetidamente la opción del servicio a sí mismo por medio del control, manipulación, miedo y ofensa, o bien del servicio a otros, sin control, sin manipulación, y solo con fe ciega y con la esperanza de encontrar a otros en sus necesidades, de tal manera que pueda servirles. Este proceso de aprender a amar continúa a través de las siguientes dos densidades. La próxima densidad de experiencia después de esta es la llamada densidad del amor y la comprensión, la cuarta densidad. La densidad después de la densidad del amor se ha llamado la densidad de la sabiduría. Nota que la densidad de la sabiduría no se ha llamado la densidad del entendimiento, porque el entendimiento es del corazón, más que de la mente o de la sabiduría. En la sexta densidad, el amor y la sabiduría, que se han estudiado por separado en la medida de lo posible, ahora se consideran en términos de su equilibrio, uno con el otro, dentro de quien busca. Y entonces, a la sexta densidad se le llama densidad de la unificación. En algún punto de esta densidad, aquellos en el camino del servicio a uno mismo, o el camino negativo como lo ha llamado este instrumento, afrontan nuevamente una elección, porque descubren más allá de cualquier duda que no pueden avanzar en su propia evolución espiritual hasta que hayan aceptado al fin que el corazón tiene la verdad y que otros seres son el yo. Este es un descubrimiento aplastante y absolutamente transformador para aquellos en servicio a sí mismos, y el fenómeno de reversión de polaridad ocurre en este punto individualmente para cada entidad. Cada entidad debe volver a tomar esa decisión por sí mismo, si quedarse con todo lo que ha sido aprendido a lo largo del camino del servicio a uno mismo, o si cambiar polaridades y seguir adelante, aceptando la unificación del camino positivo y el negativo. Hemos llamado a estos dos caminos el camino de aquello que es decir, el camino del servicio a los demás, y el camino de aquello que no es, el servicio a uno mismo. Y la razón por la que los llamamos de esta manera en particular es que en el servicio a uno mismo, el corazón es negado e ignorado. En consecuencia, la principal fuente de energía para el servicio a otras entidades y la fuente de poder más fuerte para todos es dejada fuera del esquema de las cosas. Esta es la gran limitación y es una negación. Consecuentemente, nosotros llamamos al servicio a sí mismo el camino de lo que no es. Después de que ocurre la unificación, el final de la sexta densidad y la séptima densidad son aquellas en donde los seres gradualmente dejan de voltear atrás para ver lo que ha sido y comienzan a ser atraídos, como por gravedad, hacia el corazón de la fuente de todo lo que hay, el Creador infinito. Al final de la séptima densidad hay un movimiento hacia la atemporalidad, y en este momento de desconocimiento, el corazón del Creador late y comienza otra creación. Esta es la colección de cosmologías en la que ahora estás experimentando la tercera de 7 experiencias o tipos de experiencia, y cada una de estas densidades representa una considerable duración de tu tiempo. Sin embargo, tu tercera densidad es la más corta de todas las densidades, teniendo solo 75,000 años de duración. Durante la tercera densidad, el patrón de encarnación es, al principio, bastante automático. Las entidades se gradúan de la segunda densidad debido a la creciente realización del amor mismo. A medida que se vuelven cosechables, por cualquier razón, son capaces de encarnar como conciencias individuales y se convierten en lo que este instrumento llamaría humano. Al principio, las encarnaciones son en gran medida automáticas. Se sabe poco, hay mucho caos.
y hay un poco de aprendizaje cada vez, y luego un descanso de la encarnación a través de la muerte, en el cuerpo de luz que ocupas entre encarnaciones, dentro de los planos internos de esta particular esfera planetaria. Durante el tiempo entre encarnaciones, primero se da cualquier curación que deba tener lugar por la encarnación, cualquier trauma que necesite ajustarse, reconfortarse y demás. Luego se presenta la oportunidad de otro vehículo físico, el descenso al mundo de los cuerpos químicos pesados que tu plano físico representa, la recolección de más catalizadores, más información, más experiencias, hasta que el ser encarnado está completamente lleno y ha hecho todo lo que ha esperado hacer dentro de esta encarnación en particular. Momento en el que se mueve a través de la muerte física de nuevo, la curación de la encarnación después de la muerte, y gradualmente, a medida que las encarnaciones se acumulan y la entidad interior comienza a cristalizarse más allá del simple caparazón de la personalidad, este proceso entre encarnaciones se vuelve más largo porque hay más para curar y porque cada vez más, a medida que las entidades se vuelven expertas en sus patrones vibratorios, se ganan el derecho, cada vez más, de opinar en su propio plan de encarnación. En esta etapa de tercera densidad en tu esfera, siendo este el final del periodo de 75.000 años, cada entidad que encarna en tu planeta es capaz de graduarse de tercera densidad a la cuarta. Cada entidad ha elegido las lecciones encarnativas de su vida actual, así como las relaciones que utiliza para aprender y para servir. En esta vida en particular, para cada uno de ustedes, existe el potencial de graduación al final de esta experiencia de muerte física. Ahora, digamos que la muerte física es una cosa para el cuerpo y otra para la conciencia que el cuerpo lleva en este momento. Pues cada uno de ustedes no es un ser, sino dos. Tú eres un animal de segunda densidad, un gran simio sin pelo o casi sin pelo, con ciertos patrones instintivos de comportamiento y un cerebro para la toma de decisiones, que es extremadamente bueno en elegir qué comer, cómo sobrevivir y cómo proteger a la familia. Pero también eres este ser eterno, cuya vida presente es meramente un paréntesis en la eternidad. Cuando el cuerpo físico es agotado o traumatizado y ya no puede sostener el aliento de la vida, el espíritu mismo no pierde nada. No hay alteración en la conciencia. Es como si continuaras observando, pero la naturaleza de tu observación cambia, pues en vez de observar el latido del corazón, a la mente pensando sobre la cena, las sensaciones del cuerpo físico mientras se mueven en tu conciencia, de pronto experimentas lo que parece ser un cuerpo físico, lo que parecen ser sensaciones físicas, lo que parecen ser datos físicos entrantes, pero el cuerpo mismo se ha alterado. Este instrumento ha tenido la experiencia de moverse a través del portal de la muerte, y podemos decir a través de este instrumento que su experiencia de primera mano fue válida, y la experiencia de esta entidad fue simplemente que ante el fallo de los riñones en el cuerpo de este instrumento, experimentó un gran dolor, y luego, cuando ocurrió la muerte, hubo el cese del dolor. Había desfiguración del cuerpo debido a la falla de los riñones. De pronto, el cuerpo estaba hermoso y perfecto. Las pistas rápidamente hicieron evidente, sin embargo, que toda la situación había cambiado, pues cuando esta entidad habló con una rosa sobre una cerca, una sección entera del rosal se enrolló alrededor del brazo de esta entidad, sin espinas, pero con amor sin fin. Esta entidad pudo escuchar música y verla en el aire, y los colores que esta entidad vio eran más sustanciales y tenían vida propia. Pulsaban y brillaban con una aparente energía tridimensional que no hay en los colores de tu planeta. La experiencia se expandió a través del proceso de la muerte, en lugar de existir algún corte y luego cambiar o detenerse por completo. Así es la experiencia real al momento de la muerte. De hecho, es tan persuasiva que hay muchos quienes mueren repentinamente y que les toma algo de tiempo darse cuenta que han pasado a través de las puertas de la muerte física y ya no tienen un cuerpo o una encarnación en la esfera planetaria. Somos conocidos como aquellos de Kuo. Dejaremos ahora este instrumento y a este grupo, dejando a cada uno en el amor y en la luz del único Creador infinito,
Adonai.